Bueno, arranquemos con esto porque, a ver, sobrevivir a un desierto sin agua, escapar de contrabandistas y trabajar 45 días seguidos sin descanso para construir un imperio millonario. Madre mía. Sí, sí. A primera vista es la fórmula definitiva del éxito, o sea, el esfuerzo absoluto. Totalmente. Suena a la típica historia heroica que todos tenemos en la cabeza, claro. Exacto. Pero, ¿y si ese mismo nivel de esfuerzo físico extremo fuera en realidad un billete de ida hacia el autosabotaje y, peor aún, a la cama de un hospital? Hoy, en esta exploración, traemos un libro que rompe por completo los esquemas tradicionales. Se titula Un millón al año no hace daño, de Joel Sardiñas. Y es habitual que, al examinar un texto sobre finanzas, exista la expectativa clara de encontrar hojas de cálculo o estrategias de inversión frías y calculadoras. Ya, el típico manual de economía pura y dura. Eso es. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Sin embargo, nuestra inmersión de hoy en estas fuentes revela una aparente contradicción que dinamita toda esa idea preconcebida. Y es que esa contradicción es, digamos, el verdadero motor de la obra, porque no estamos ante un simple manual de economía. Si analizamos el fondo, lo que tenemos entre manos es un tratado muy profundo sobre la psicología humana. Completamente de acuerdo. Es una exploración sobre cómo se construye la identidad y, sobre todo, sobre la urgencia de desmantelar las creencias limitantes. Es un recorrido desde la supervivencia más primaria hasta la autorrealización, argumentando que ese trabajo duro físico del que hablabas es una trampa mortal si no se controla primero la mente. Pues tiremos de este hilo, porque para entender esta filosofía financiera primero hay que ir al origen de todo. Hay que comprender hasta qué punto el autor llevó esa máquina llamada cuerpo humano al borde del colapso, para probar empíricamente que el esfuerzo bruto por sí solo es un mito. Claro, hay que ver de dónde viene para entender a dónde llega. Exacto. Todo comienza en La Habana, un lugar que el texto describe con el contundente término de la prisión de los sueños. Ostras, qué frase tan dura. Muy dura. Se dibuja un entorno marcado por la escasez absoluta, donde el aire olía una mezcla de tabaco puro, la brisa del mar, pero también al hedor constante de la basura acumulada. Un contraste brutal. Brutal. Sin embargo, a los 12 años se produce un punto de inflexión. Llegan unas fotografías desde Norteamérica mostrando casas inmensas, piscinas, carreteras anchas. Y para una mente infantil que asumía como normal el hacinamiento y la falta de comida, esas imágenes suponen un cortocircuito monumental. Claro, es que le rompe los esquemas por completo. Eso es. Es el instante en el que decide su destino y donde comienza a forjarse esa cultura del esfuerzo extremo. Fíjate que a esa misma edad ya vendía 200 mangos a un peso cubano cada uno, solo para evitar que se pudrieran. Madre mía. Ese es el momento fundacional de una creencia que gobernará gran parte de su vida. O sea, la idea de que cualquier objetivo requiere un sacrificio físico desproporcionado. Es un mantra que se graba a fuego en su carácter. Sí, totalmente. Y esa inercia lo lleva a estudiar gastronomía y a someterse a jornadas maratonianas. Estamos hablando de turnos de 45 días ininterrumpidos como camarero para conseguir propinas en dólares, viviendo sin un solo día de descanso, sin lujos, ahorrando céntimo a céntimo hasta juntar $10,000. Y claro, esa capacidad de sacrificio se pone a prueba luego de una manera casi inhumana con su odisea migratoria. Las fuentes enumeran una sucesión de horrores verdaderamente impactantes. Es que lo que pasa ahí es de película de terror. Literalmente. Tras perder sus ahorros iniciales al ser estafado, logra reunir más dinero, unos $4,000, para volar a Ecuador, iniciando desde allí un cruce hacia el norte pagando a contrabandistas en México. Unos $5,000 a los coyotes. Una cantidad enorme en esas circunstancias. Enorme. Y el viaje es una sucesión de situaciones límite. Hablamos de viajar asfixiado en el doble fondo de un camión comercial junto a un ciudadano indio con el que no podía ni comunicarse. ¡Qué angustia! Sufrir quemaduras por el metal incandescente del camión, esconderse de las autoridades en granjas entre heces de cerdo, correr a ciegas por maizales en plena noche y cruzar el desierto hasta acabar con los pies ensangrentados. Y todo culmina al entregarse a la patrulla fronteriza estadounidense para solicitar asilo político. A ver, es la máxima expresión de llevar el cuerpo al límite por un objetivo. Físicamente lo entregó absolutamente todo.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Pero lo crucial de este relato no es la epopeya de supervivencia en sí, sino lo que viene después. Vale, analicemos esto con detenimiento porque aquí está la clave. Sobre el papel, es la historia definitiva del triunfo del trabajo duro. Sí, el sueño cumplido. Eso parece. Llega, logra establecerse, aplica esa misma ética laboral implacable, monta un negocio de transporte, adquiere una flota de camiones y empieza a facturar millones. Misión cumplida, ¿no? La lógica dictaría que sí, que el sacrificio dio sus frutos. Sin embargo, el desenlace es una sala de urgencias y el diagnóstico de un aneurisma cerebral provocado por el estrés extremo. Y aquí es donde me planteo, ¿significa esto que el exceso de sacrificio físico casi le impide disfrutar de la recompensa? Totalmente. De hecho, el aneurisma actúa como una revelación brutal. En esa cama de hospital, la inmovilidad forzada hace que la mente tenga que enfrentarse a sí misma. El mito del trabajo duro incesante se derrumba por completo. Claro, porque ya no puede moverse. Exacto. Se evidencia que la acción física desmedida, cuando no está alineada con una estructura mental adecuada, conduce inevitablemente al colapso del sistema. Trabajar de forma inteligente deja de ser un cliché corporativo para convertirse en un imperativo de supervivencia pura y dura. Es que si la mente no acompaña, el cuerpo acaba quebrando bajo el peso del éxito. Eso es, literalmente quebrando. Y claro, si el esfuerzo físico casi provoca un desenlace fatal, surge una pregunta ineludible. ¿Quién o qué estaba realmente al mando de sus decisiones? Porque él no quería acabar en el hospital. Evidentemente no. Y aquí es donde el texto introduce a una figura central, un enemigo interno denominado el usurpador. Y ojo, no se trata de un concepto místico ni esotérico, sino de una entidad psicológica formada por excusas, miedos paralizantes y creencias limitantes que toman el control de las acciones. Ajá, el famoso autosabotaje. Exacto. Su propósito es mantener el status quo, anclando a la persona en la más absoluta zona de confort bajo la falsa premisa de la seguridad. La disección de este usurpador es fundamental para la deconstrucción que propone la obra. Su arquitectura, digamos, se sostiene sobre dos pilares. Por un lado tenemos el mundo interior, que está compuesto por el ego y el miedo, y por otro el contexto, que abarca las creencias y las conversaciones. Dos frentes muy potentes. Mucho. Y cuando se examina el miedo, el enfoque sobre el miedo a la pobreza resulta especialmente revelador por cómo redefine el concepto por completo. Ay, sí. Hay una parte de las notas sobre ese miedo específico que, la verdad, me obligó a releer el párrafo un par de veces para asimilarlo. No me extraña. Se argumenta que la pobreza no tiene absolutamente nada que ver con la falta de liquidez en un momento dado. Se define estrictamente como la calidad de los pensamientos que habitan en la mente. Es un cambio de perspectiva enorme. Enorme. Suena casi contraintuitivo afirmar que con la cuenta bancaria a cero y el historial crediticio arruinado, no existe pobreza si la mentalidad es de abundancia, considerando la falta de dinero como una simple circunstancia temporal. Ya, pero es una distinción que cambia por completo el paradigma porque traslada el problema del exterior al interior. Y ocurre algo muy similar al analizar el ego, que es la otra gran pieza del mundo interior. A ver, cuéntanos sobre el ego porque siempre se le da muy mala fama. Claro, a menudo existe esa tendencia a demonizar el ego, a considerarlo un elemento que debe ser aniquilado o silenciado. El texto, en cambio, aporta matices importantes. El ego es necesario, o sea, representa ese instinto básico de supervivencia que inyecta la ambición indispensable para buscar una mejora vital. Sin ego te quedas estancado. Exactamente. El conflicto estalla cuando ese instinto se descontrola. Si no existe una gestión adecuada, esa ambición legítima muta hacia una avaricia destructiva que arrasa con las relaciones y genera un ciclo constante de frustración y de ira. Es como, fíjate, yo lo veo muy útil, imaginar a este usurpador como un sistema operativo obsoleto corriendo en segundo plano en un ordenador. Qué buena analogía. ¿Verdad que sí? Su función básica es proteger el equipo de fallos críticos y evitar que el sistema colapse ante riesgos externos. Sin embargo, para realizar esa tarea, consume tanta memoria y tantos recursos que resulta imposible abrir cualquier programa nuevo que permita avanzar. Te deja bloqueado. Eso es. Mantiene el sistema vivo, pero completamente estático y funcionalmente inútil para tareas más complejas. Y para poder reprogramar ese sistema operativo del que hablas, resulta imprescindible averiguar de dónde obtuvo su código original. Alguien o algo tuvo que introducir esas líneas de código en primer lugar. Las famosas raíces del problema. Así es.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y esto nos dirige de lleno hacia la segunda fuente de alimentación del usurpador, que es el contexto. Nos obliga a mirar la influencia demoledora del entorno de origen y muy especialmente del lenguaje que se utiliza para describir y entender la realidad que nos rodea. Y las fuentes recogen un momento que para mí ilustra perfectamente ese peso del contexto. Se describe el choque mental del autor al entrar por primera vez a un gran supermercado en Estados Unidos. Buf, eso debió ser tremendo. Imagínate, venía de una realidad donde los alimentos estaban estrictamente regulados por una libreta de racionamiento, donde comer 3 veces al día podía llegar a ser un desafío mayúsculo. Y de pronto se enfrenta a estanterías infinitas repletas de productos ilimitados. Un contraste salvaje. Lo que para un residente local es una rutina banal, para esa mente era un milagro incomprensible. Esto demuestra hasta qué punto lo que se considera normal o imposible está dictado exclusivamente por lo que el entorno ha enseñado a aceptar. Es que este choque cultural plantea interrogantes profundos sobre cómo asimilamos el contexto. Y para explicarlo, el texto se apoya en una referencia filosófica notable, mencionando a Martin Heidegger. Ah, sí, me encantó esa parte. Es fascinante. Este pensador sostenía una idea muy radical. Decía que el lenguaje no es una simple herramienta de comunicación que usamos para expresar pensamientos ya formados. Al contrario, el lenguaje es el canal que procesa, moldea y estructura el propio pensamiento. Es decir, que las palabras crean la realidad. Exacto. Las palabras delimitan las fronteras de la realidad que percibimos. Y eso se materializa de forma muy evidente con una frase típica cubana que menciona el libro. Ante la pregunta habitual sobre cómo van las cosas, la respuesta mecánica suele ser aquí, en la lucha. Una frase que decimos sin pensar. Eso es. El autor repitió esa misma fórmula durante años de forma automática, sin ser consciente de que con cada repetición estaba dándole instrucciones precisas a su cerebro para que su existencia fuera exactamente esa, una lucha constante, un sufrimiento perpetuo para lograr el más mínimo avance. Y el gran peligro de programar la mente para la lucha constante es que cuando finalmente llega la paz o se alcanza el éxito financiero, la mente no sabe cómo procesarlo porque carece del vocabulario para la abundancia. Sigue buscando batallas. Crea conflictos donde no los hay. Eso es, simplemente para justificar su programación original. Ya. Pero hagamos de abogados del diablo por un instante, porque ante esto surge una duda bastante razonable. Adelante, a ver. Si alguien se encuentra en una situación de asfixia económica donde no se llega a fin de mes y el alquiler le está ahogando, sugerir que la solución pasa por cambiar las palabras y repetir frases como «soy abundante» suena inevitablemente a positividad tóxica, ¿no? Entiendo por dónde vas. O sea, suena a un pensamiento mágico donde las afirmaciones borran las deudas por arte de magia. Las facturas siguen estando ahí sobre la mesa, exigiendo un pago real y tangible. ¿Cómo se reconcilia esta teoría del lenguaje con la dureza innegable de la realidad material? A ver, es una resistencia lógica y muy necesaria. Es normal plantearlo. Sin embargo, el argumento del libro no defiende un pensamiento mágico que imprima billetes por repetición. La mejor manera de refutar esa idea de positividad tóxica es observar el caso de Liam, un estudiante cuyo proceso se detalla en el texto. Ah, el caso de Liam es espectacular. ¿Verdad que sí? Liam experimentó un crecimiento económico explosivo, pasando de ganar $100,000 anuales a facturar $25 millones al mes. O sea, económicamente había superado cualquier límite material de escasez. 25 millones al mes, madre mía. Una locura. Pero su diálogo interno seguía siendo destructivo, manipulador e impregnado de la necesidad de excesos. Ese lenguaje interno lo impulsó a tomar decisiones desastrosas que estuvieron a punto de costarle su matrimonio y dinamitar por completo su estructura familiar. Es decir, que la realidad material cambió por completo, los millones estaban depositados en el banco, pero el sistema operativo del que hablábamos seguía ejecutando el código del fracaso emocional y relacional. Así es, ni más ni menos. Y para salir de esa espiral destructiva, Liam no necesitaba una nueva estrategia fiscal ni un asesor de inversiones más brillante. Claro, el dinero ya lo tenía. Exacto. Tuvo que someterse a una deconstrucción profunda de su lenguaje diario. Incorporó frases de reparación y reestructuración de la identidad como «me perdono» o «soy el héroe de mi propia historia». Modificar este vocabulario no solucionó mágicamente los conflictos legales o financieros derivados de sus excesos,
pero reconfiguró la lente con la que veía el mundo. Cambió la perspectiva. Eso es. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. El lenguaje no altera la materia instantáneamente, pero dictamina qué oportunidades resultan visibles, qué decisiones se toman y cómo se responde ante la adversidad. Crea el marco mental indispensable para sostener el éxito sin autodestruirse en el proceso. O sea que todo este trabajo profundo con el usurpador, esta revisión exhaustiva de nuestro contexto de origen y la auditoría rigurosa de las palabras que utilizamos a diario convergen en un único mecanismo psicológico. Un mecanismo clave, ¿sí? Un concepto que, según la obra, rige de manera absoluta el nivel de éxito financiero a largo plazo. Se plantea que la mente humana funciona de manera idéntica a la tierra fértil en manos de un agricultor. A esa tierra le es completamente indiferente lo que se decida plantar. No emite juicios de valor. Tierra neutra, digamos. Exacto. Si siembran semillas de tomates, devolverá una cosecha de tomates. Pero si se siembra maleza venenosa, cultivará esa maleza con la misma dedicación y eficiencia. Simplemente devuelve, multiplicada, la información que se ha depositado en ella. Y esto nos conduce directamente a la analogía central y más potente de todo este análisis, que es el termostato de la identidad y la autoestima. Me encanta esta parte. Es una forma brillante de visualizar por qué unas personas retienen el capital y lo hacen crecer, mientras que otras lo pierden invariablemente. La percepción profunda de lo que alguien cree que merece en la vida funciona con la misma mecánica que el termostato del aire acondicionado de una habitación. Vamos a desgranar esto paso a paso, porque entender la mecánica detrás de esta metáfora parece la clave de bóveda que sostiene todo el argumento del libro. Bien, pues, imaginemos un termostato interno que ha sido programado durante la infancia a 20 grados. Esos 20 grados representan una identidad configurada para la escasez, adaptada a sobrevivir con lo justo y a considerar que el dinero es siempre un recurso esquivo y muy difícil de mantener. Vale, hasta ahí te sigo. 20 grados es la zona de confort. Eso es. Ahora, si de repente el ambiente exterior se calienta drásticamente, por ejemplo, debido a un premio de lotería, una herencia inesperada o un éxito empresarial fulgurante que eleva la temperatura a 30 grados, ahí se produce una disonancia cognitiva grave. El sistema detecta una anomalía crítica en el ambiente. Y la reacción inmediata es defensiva. La mente subconsciente entra en pánico porque se siente profundamente amenazada y desorientada en esa nueva temperatura de abundancia. No reconoce el entorno, le resulta totalmente ajeno. Claro, no está acostumbrada a ese calor, por así decirlo. Exactamente. Y ante esta incomodidad extrema, el cerebro activará automáticamente todos los mecanismos posibles de autosabotaje para corregir la anomalía. Empezarán a sucederse gastos irracionales, inversiones de altísimo riesgo sin análisis previo o decisiones impulsivas que destruyan el capital. Wow. O sea que ¿se boicotean a sí mismos? Sin darse cuenta, claro. El objetivo del subconsciente no es arruinar a la persona por pura maldad, sino enfriar la habitación a toda costa para devolverla a esos 20 grados familiares donde se siente segura, aunque esa supuesta seguridad signifique volver a la pobreza. Es una perspectiva verdaderamente sobrecogedora, fíjate. Resulta que la conclusión a la que llega el autor, tras sobrevivir a redes de contrabando, cruzar desiertos de noche y acabar en una unidad de cuidados intensivos, es que mantener un éxito millonario de forma sostenida y sin acabar en un hospital no requiere sudar más que nadie. No requiere trabajar más horas. Exacto. Requiere imperativamente elevar de forma permanente el nivel de ese termostato interno de la propia identidad. Requiere una labor casi quirúrgica sobre la autoestima para llegar a creerse en el nivel más profundo de la psique merecedor de esa abundancia. Así es. Si la mente subconsciente no valida ese nivel de éxito, el fracaso no es una posibilidad, es simplemente cuestión de tiempo. La propia mente ejecutará el sabotaje de forma metódica. Es un cambio de paradigma total para cualquiera. Implica abandonar la guerra constante contra el mundo exterior, donde siempre se asume que el problema es la falta de oportunidades, la economía o la competencia, para empezar a librar y conquistar la batalla en el mundo interior. En uno mismo. Eso es, si el termostato no se ajusta primero. Cualquier cambio externo será siempre un espejismo temporal. El dinero se irá por donde ha venido. Madre mía.
A lo largo de nuestra exploración hemos transitado por un camino verdaderamente asombroso, que comenzó con un viaje físico aterrador. Analizamos lo que implica cruzar fronteras geográficas en las condiciones más adversas concebibles, enfrentando la oscuridad, la asfixia y arriesgando literalmente la vida por una promesa de futuro. Un viaje límite. Sí. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Sin embargo, resulta paradójico y profundamente revelador descubrir que todo ese desgaste físico sobrehumano casi palidece al compararse con el viaje interno. Cruzar las fronteras de las propias creencias limitantes, mirar de frente a ese usurpador y reescribir el código base de la identidad se revela como la travesía más exigente y definitoria de todas. Y para dejar una última reflexión resonando tras este análisis, fíjate. Ha quedado claro que la realidad financiera y el nivel de paz mental de un individuo son, en gran medida, un reflejo directo de la temperatura a la que se ha fijado ese termostato interno. Ajá. Pero lo verdaderamente inquietante y a la vez fascinante como estímulo para el intelecto de quienes nos escuchan es plantear una pregunta incómoda. Si asumimos que ese termostato fue configurado inicialmente por las circunstancias accidentales de la infancia, por las frases repetidas en el entorno, y por el contexto de origen... ¿De quién son las manos? Eso es. ¿De quién son realmente las manos que están tocando el dial del termostato en este preciso instante? ¿Son nuestras decisiones verdaderamente libres y conscientes? ¿O seguimos operando bajo las directrices invisibles del usurpador? ¡Ostras! Una interrogante colosal para meditar con mucha calma. Es una invitación maravillosa a no dar nunca por sentada la estructura de la realidad que habitamos, a someter a escrutinio cada palabra que articula nuestro pensamiento diario y a vigilar de cerca si se están cultivando tomates o dejando crecer maleza en el jardín de nuestra mente. Ha sido un análisis sumamente clarificador. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los laberintos del esfuerzo, el lenguaje y la identidad. Hasta nuestra próxima inmersión en las fuentes. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr.